Último programa del mes de mayo de 1998. Hace 30 años finalizaba también otro mes de mayo. No es una perogrullada, simpleza o evidencia, es un recordatorio. Porque hace 30 años, aquel mayo de 1968, marcaba el fin de una época y el inicio de otra. En este contexto, les ofrezco esta noche el reportaje Aquel 68, retrato de la catarata de hechos decisivos que marcaron el presente de toda una generación y transformaron el futuro de las siguientes. Aquel 68, escrito por Tony Travería y realizado por Miguel Mellado, es el relato del mayo francés en las universidades de Francia, la primavera de Praga, la guerra de Vietnam, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy, el hambre de Biafra, la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en México y también la España de entonces. En el reportaje se recogen testimonios de un importante número de personas de la vida social, política y cultural española que como testigos o como protagonistas vivieron con especial proximidad ese año. En las postrimerías de la década de los 60 ocurrieron hechos que alteraron las pulsaciones de un mundo que estaba sufriendo de manera inconsciente una gran transformación. Había como una necesidad de hacer tabla rasa de todo, de ponerlo todo en cuestión. Hay toda una generación que necesita derribar los mitos de aquellos que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que estaban empezando a implantar todo un organigrama político y económico y cultural que se empezó a llamar el sistema, ¿no? Por el lado personal, en una rebeldía que iba desde la vestimenta, comenzamos a vestir mal, a dejarnos el pelo largo, grandes barbas, bufandas extrañas que volaban al viento, y procurábamos al mismo tiempo ser impertinentes para el conjunto de la sociedad. Se produce el final de una época. El final de una época en la que todo parecía perfectamente ordenado, en que las jerarquías eran claras, en que todo se reproducía siempre igual. De pronto, el 68 lo que nos muestra es que todos los lugares comunes, todas las ideas recibidas no eran más que convenciones y que como convenciones podían ser mandadas todas a hacer puñetas. Quiebra el concepto de autoridad, quiebra el concepto del padre patrón, quiebra el concepto, bueno, ese concepto clásico del pater familias, que era el amo de la casa. Eso se viene abajo. Muchos chicos jóvenes se iban de su casa, dejaban de vivir en casa. En este mundo que yo vivía de gente profesional liberales, de escritores, tal, se separaba mucha gente. Las mujeres comenzaban a tomar la píldora y echaban a los hombres, ¿no? Y ellos quedaban muy desconcertados ante aquel hecho de libertad. Surgen movimientos sociales o simplemente conductas de
de la gente que piensa que al margen de la política, pues que hay que luchar por la felicidad y que entonces se desarrolla un tipo de sexualidad mucho más libre, en que se experimenta con otras formas de convivencia como las comunas, el amor libre, el hipismo y ese tipo de cosas. Y no hablemos de Vietnam, ¿no? de Ho Chi Minh, de la juventud en aquellos años tenía unos referentes antiimperialistas que la entusiasmaban, que la movilizaban, que no tiene hoy. Él fue un momento que algunos, por supuesto, quisieron interpretar solo en clave política, quisieron aplicarle inmediatamente, y en eso yo creo que hay que decir que afortunadamente se equivocaron. Il y a eu une espèce de climat, disons, de libération collective et individuelle où les gens se parlaient entre eux, les gens se découvraient entre eux. V roce 68 byla společnost prakticky velice jednotná, protože všichni věřili v to, že nastal čas, kdy lidé budou svobodní, kdy zavládne sociální spravedlnost a dostaneme se k nějakému slušnému způsobu žití. Aquel 68, aquel mes de mayo de hace ya 30 años, una generación quiso tomar la palabra en Francia. Aquella primavera puso en cuestión el modelo universitario, las jerarquías, el concepto de familia, las costumbres. Un terremoto que hizo tambalear las estructuras creadas tras la Segunda Guerra Mundial. La Facultad de Letras de Nanterre, en las afueras de París, había iniciado un proceso de agitación en enero que llevaría a su rector a decretar la suspensión de las clases el 2 de mayo. El cierre suponía, de hecho, la exportación de la protesta a la mayoría de campus universitarios del país. La Sorbona acogía a los estudiantes de Nanterre. Las clases se sustituían por foros de discusión multitudinarios. La revuelta se había trasladado al centro de París. Nacían nuevos líderes de opinión. Las calles del barrio latino se convertían en frente de batalla entre estudiantes y fuerzas del orden. Miquel Tresserras, hoy decano de la Facultad Blanquerna en Barcelona, era estudiante en la Sorbona aquel 68. Las asambleas en el gran anfiteatro de la Sorbona tenían un carácter, tenían diversos elementos estéticos. Los estudiantes colgados por las barandillas, una atención sorprendente a los que hablaban, y entonces ocurrió lo que creo que no debía de haber ocurrido, y es que la policía ocupó la Sorbona. Nosotros estuvimos en París cuando empezó todo el lío de mayo, ¿no? Éramos funcionarios porque era peligroso, porque se tiraban cantazos por ahí, ¿verdad? Doquines, y estaba la policía ahí ¿verdad? Con los escudos. Pero todo aquello, en el fondo, es curioso, lo veíamos como una especie de aventura divertida. No nos parecía que era muy peligroso, ¿no? A nosotros, no sé por qué. A los españoles nos parecía aquello como muy estimulante, ¿no? Casi como una especie de revolución, algo que deseábamos que sucediera en nuestro país, ¿no? Il y avait des slogans extraordinaires. Ici, c'est jouissez sans entrave. Cette expression qui est vraiment une espèce de cri de liberté, de jouir de la vie sans entrave, et puis qui peut être interprété de mille façons. Et là passe ce monsieur très conformiste qui est certainement le résultat d'une éducation, de toute une époque. Et mai 68 a chamboulé tout ça. Et puis surtout, c'est une expression de la vie extraordinaire.
La noche del 10 de mayo se produce la lucha más encarnizada. En los bulevares del centro de París, la Guardia Republicana asalta más de 60 barricadas. 367 estudiantes y 251 policías fueron hospitalizados con heridas graves. Con todo, no hubo víctimas mortales. El despertar de la mañana siguiente mostraba la espectacularidad del enfrentamiento. La destrucción, los escombros se habían apoderado del paisaje habitual del barrio latino. Daniel Cohn-Bendit, líder estudiantil salido de Nanterre, sería expulsado de Francia tras ser detenido por la policía. Daniel Rojo, judío de origen alemán, iba a pasar en pocos días de mártir a héroe. Corrió entre los estudiantes el bulo, nosotros creíamos que era un bulo, de que Cohn-Bendit había regresado a Francia. Fuimos, como era normal, a la asamblea en la Sorbona. Estaba llenísimo. La asamblea se iba desarrollando con mucha fuerza. Bon, il y avait un grand débat dans l'amphithéâtre, un grand amphithéâtre, où les pas me laisser rentrer, mais qui est ce mec, parce que j'avais les cheveux noirs, les lunettes de grès. Et alors là, on m'a présenté, parce que j'avais les cheveux noirs, comme un camarade espagnol qui voulait présenter un message de solidarité, je sais pas d'où. Et donc les gens n'écoutaient pas très bien ce qu'ils disaient. Et comme j'avais des lunettes de soleil, ils n'étaient pas particulièrement passionnés. Et au moment où j'ai enlevé mes lunettes, tout le monde m'a reconnu, et là, ça a été le délire dans la salle. La protesta se había extendido a toda Francia. Los estudiantes declaraban la huelga indefinida. Las centrales sindicales se unían a la revuelta sumando la fuerza de las fábricas. 800.000 personas se manifestaban en París. Los ecos de lo que sucede en la metrópoli llegan incluso al Festival de Cine de Cannes. La mayoría de realizadores decide retirar sus películas del certamen. Sí, Julia. Sí, Julia. Sí, Julia. Ya está bien por hoy. Ahora ser bueno, ¿eh? Elena. Efectivamente empezó la proyección y ahí está esa anécdota que curiosa y muy divertida, ¿no? Donde saltamos Geraldine, Elías Querejeta y yo fuimos ahí al escenario con Truffaut y con Godard y Zaha Polanski, yo no sé, había un montón de directores, amigos o conocidos, y tratamos de interrumpir la proyección agarrándonos a las cortinas, ¿verdad? Y conseguimos que la proyección pues, se interrumpiera, hay un jaleo en el cine tremendo, eso parece un follón, se cortó la proyección y se acabó el Festival de Cannes. Le festival s'arrête. Je vous parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling les gros. Aquel 68, los aires contestatarios de la juventud se dejaban sentir en otros muchos lugares del mundo. En Alemania, a partir del atentado sufrido en Berlín Occidental por Rudi Dutschke, líder de la Liga de Estudiantes Socialistas, los disturbios se generalizan por todo el país. Pero es en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde el movimiento estudiantil sufre su mayor tragedia. A tan solo 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México y después de 3 largos meses de enfrentamientos, el ejército, apoyado con tanquetas blindadas y bayoneta calada, rodea y abre fuego real indiscriminado contra una concentración de 10.000 personas. La versión latinoamericana del Mayo francés se saldó con más de 100 muertos. En Francia, la convocatoria de huelga general del 13 de mayo fue seguida por 11 millones de personas. Los trabajadores se habían unido a los estudiantes. Se paraliza por completo toda actividad industrial y comercial. La economía francesa se resiente. Justement, je crois que mai 68 était à la charnière entre, disons, un vieux mouvement ouvrier traditionnel, avec ses symboles, l'international, les drapeaux rouges, les occupations d'usines, et en même temps, c'était un mouvement contre les phénomènes d'oppression et d'aliénation de la société capitaliste. El gobierno pone en marcha una estrategia de división que, a corto plazo, logrará su objetivo. Aumentos salariales, reducción de jornada, adelanto de la edad de jubilación, reconocimiento del papel de los sindicatos en las empresas. El Partido Comunista y la CGT comienzan a desmarcarse de las reivindicaciones de la juventud universitaria. La división es un hecho. Una revolución que habían empezado
los estudiantes y que habían seguido los obreros, y que podía haber culminado, a mi juicio, en un cambio de política en Francia, en un cambio profundo hacia la izquierda. Fue una de las causas que me hicieron discrepar con mis amigos del Partido Comunista francés. Todos los grandes movimientos empiezan en la universidad y mueren en la universidad también. La universidad, como es natural, es un centro en el que se pasa un momento maravilloso de la juventud, pero luego se sale de él para entrar en otras cosas. Y yo creo que esa frase es aplicable a lo que pasa entonces allí. Mayo del 68, como todas las cosas que ocurren en Francia, está muy hinchado. Y por lo tanto, esto es como los platos de cocina franceses. Unos pajaritos fritos pues son un gratin de petits oiseaux avec un vol au vent à l'Armagnac, de Poitiers, etc. Al final es simplemente unos pajaritos fritos con un poco de hierbas, ¿no? C'est un mois où le débat, la discussion a été au centre de l'activité. C'est un des mois où les gens ont appris à se connaître, à se parler, des gens qui ne se connaissaient pas. Donc c'est cette solidarité, cette envie, cet appétit de discussion qui reste pour moi le phénomène prépondérant et le symbole de la fête de 68. Par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. El general de Gaulle convoca entonces elecciones para el 23 y 30 de junio. En la industria, los obreros deciden la reincorporación al trabajo. El largo fin de semana del 1 de junio, Pentecostés, es el inicio de la desmovilización. La normalidad se va imponiendo poco a poco. Las manifestaciones cambian de signo. Miles de franceses se reúnen para dar su apoyo al general de Gaulle. Las elecciones darían mayoría absoluta al gaullismo y a los republicanos independientes. La Federación de la Izquierda perdía 61 escaños y el Partido Comunista 39. Tan solo un año más tarde, de Gaulle abandonaría la presidencia de la Cuarta República. Las repercusiones del Mayo francés llegarían a todo el mundo, con sus matices también a España. O sea, cuando volvimos de Cannes a España otra vez, nos pareció entrar otra vez en un mundo cerrado, ¿verdad?, muy hermético, donde no se hablaba más que de las cosas que convenían. Se habló de Mayo, pero se hablaba como una cosa que pasaba en otro país, pero que nunca podía pasar en España. Y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado, librando a la nación de los temporales del mundo actual, pero pese a todo, aquí permanezco, al pie del cañón. Bueno, en el año 68 en España nosotros teníamos al señor Franco, que ya hubiéramos cambiado con el de Gaulle, que no querían los franceses. Por lo tanto, estábamos muy concentrados en este aspecto, desde el punto de vista político. Porque aquí existía la dictadura, y la dictadura comprimía, impedía el estallido en gran escala de lo que estaba ya en el ánimo de muchísimos estudiantes españoles. No hubo posibilidad de hacer en España algo tan poderoso y tan importante como fue el Mayo francés. Dígame dónde está, adelante, cambio. En la calle, está esperando la esquina a Plaza Víctor Rey. Ha habido un grupo numeroso, han sido bastantes piedras, nos han dado casi todos. Ha habido que hacer unos disparos al aire y se han ido. No hemos podido efectuar ninguna detención. Éramos pacifistas, pero siempre estábamos dispuestos a rompernos la cara con la policía. ¿Por qué? Porque la policía nos la había roto muchas veces antes, ¿no? Todo era acometer contra las sentadas, contra las asambleas, con clausuras y desde luego con cataratas ingentes de expedientes, de expulsiones de la universidad, con encarcelamientos y luego desde luego cuando estabas en los interrogatorios con la policía era raro que no hubiera tortura, era raro, la norma era la tortura. Y lo de Raimon fue ciertamente uno de los momentos más álgidos, ¿no? En Madrid, desde luego, la oportunidad que tuvimos de juntarnos varios miles, yo creo que éramos 5, 6.000, 7.000 estudiantes en el gran hall de la Facultad de Económicas de la Complutense, y desde luego aquel día yo viví algunas de las secuencias del combate cuerpo a cuerpo, con una ferocidad
extraordinaria entre la policía y los estudiantes. Allí nos rompimos el alma, la cara, los brazos. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. A través del aparato del receptor de radio, que lo teníamos escondido naturalmente en una celda, pues escuchábamos Radio España Independiente, Radio París, toda una serie de emisoras. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Hay manifestaciones, hay concentraciones, es decir, Comisiones Obreras sale a la superficie. Y en el 68, el Mayo francés incide muy positivamente también en la lucha nuestra por no solamente por la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores, sino por la libertad sindical y las libertades democráticas. En España, un decreto del Ministerio de Trabajo establecía el nuevo salario mínimo interprofesional en 102 pesetas diarias, 3.060 pesetas al mes. Las reivindicaciones de los sindicatos tenían todavía escasas repercusiones, con excepción de algunos grandes centros de trabajo. El régimen consideraba entonces comunista a todo aquel que se moviera fuera del sindicalismo oficial. Hay una cosa curiosa, que es que precisamente el hecho de que se utilizase a Franco y al franquismo como bastiones anticomunistas hizo que mucha gente en España que no era comunista se adhiriese o se sumase o se sintiese comunista, porque en el momento en que se planteaba Franco o el comunismo o yo, decía directamente. Había un estado de agitación permanente desde el punto de vista de la palabra, con miles de asambleas, de encuentros, de reuniones clandestinas. La clandestinidad también tiene una cierta erótica, como todos sabemos, y evidentemente la vivíamos con una cierta categoría de aventura personal y además deliciosa. Yo reconozco que la intensidad con la que vivíamos esos momentos era francamente estimulante. El país observa cómo nuestros universitarios han degenerado, primero en la indisciplina, después en el desorden, más tarde en la manifestación ruidosa y callejera, para terminar ahora, señores, dolorosamente, con lo que más se parece a una auténtica subversión. También el mundo de la cultura, los artistas, los intelectuales, comenzaron a comprometerse con la oposición a la dictadura. En España, aunque fuera 2 años más tarde, se hizo el Festival de Teatro de San Sebastián, Festival Cero, en el cual participaban grupos de toda España. Entonces, lo que ocurrió allí fue intentar emular lo que ocurrió en el Teatro Odeón de París, la ocupación del teatro, y el último día nos quedamos en el teatro, ocupamos el teatro, estuvimos horas y horas con el teatro ocupado, y como ni el gobernador ni nadie se preocupó de nosotros y no nos puso la policía, pues a las 8 de la mañana salimos del teatro con una sensación de frustración total. Y yo dije que esto realmente era el símbolo de lo que había sido el mayo del 68, incluso trasladado a España. Había como una especie de estrategia a largo plazo, ¿verdad? De tratar de socavar un sistema en el cual todos colaborábamos, unos conscientes y otros inconscientemente, ¿verdad? Pero todo el mundo colaboraba en ese socavar porque se veía claramente que la sociedad española no se podía mantener así, y sabíamos que antes o después era necesaria esa apertura, ¿verdad? Esa apertura hacia unas libertades que eran absurdas, que estaban prohibidas, porque había cosas realmente ridículas, ¿no? Si todo el pueblo guipuzcoano, por representación, ha querido rendir una vez más el homenaje de su respeto, su devoción y agradecimiento al hombre que con tan... Hay que tener en cuenta que entonces Euskadi, como el resto de España, pero Euskadi de una forma particular, vivió una situación de dictadura completamente absurda, ¿no? Es decir, que no es que se prohibiera la ikurriña, cosa que ya es absurda, sino que se multaba incluso a la gente por llevar los colores de la ikurriña en un reloj, o por llevar una determinada chaqueta, por llevar un kaiku, o por llevar la boina, o por... Yo, que soy tan mayor, pues le diría caudillo, mejor dicho, mi general. Aquí tienes uno que te querría dar un abrazo, pero un abrazo de verdad, porque te veo en ese momento que has hecho por España todo lo que otros no han sabido hacer.
ha sabido ser un español. Y decir español no es decir cualquier cosa. Eso ni el Imperio Romano, ni Nerón, ni nadie pudo decir yo soy tal, yo soy cual. Porque decir español es algo como decir América, Europa, es todo. Es un país muy domesticado por la dictadura, con muy pocas ganas de meterse en líos. Yo creo que ahí hay que ser honestos y además al mismo tiempo sencillos al reconocer que la democracia no era tan deseada por tanta gente en el año 68, más bien éramos una minoría muy poco acomodaticia, la que tenía muy claro que la libertad era lo primero. Usted sabe que en este día se celebra la fiesta del caudillo. Señor. ¿A usted le importaría dirigirle un saludo particular? Hombre, pues se lo voy a decir cantando. Nos parece muy bien. Adelante, pues. Vale, ¿no? Adelante. Desde que gobierna Franco, nuestra España nacional va muy bien gobernadica y Dios se lo pagará. El 850 pretendía superar las prestaciones del utilitario 600. La chica de moda, Maciel, era el reclamo para la presentación en sociedad del nuevo SEAT. Las imágenes de Franco pescando enormes salmones eran reproducidas una y otra vez en todos los medios de comunicación. El régimen resistía todas las críticas, desde dentro y desde fuera. Aquella España del 68 reunía a la familia real al completo. Con 4 kilos 300 gramos de peso, nacía el príncipe Felipe de Borbón. Al bautizo asistía su abuelo Don Juan y su bisabuela, la reina Victoria Eugenia. Desde 1931 no había sido posible ver junta en España a toda la familia real. Un exilado ilustre, Pablo Picasso, donaba las meninas a su museo de Barcelona, coincidiendo con el 75 cumpleaños de otro pintor universal, Joan Miró. Las inauguraciones estaban de moda. La energía nuclear llegaba a Guadalajara con la entrada en funcionamiento de la central de Zurita, la primera de este tipo en España. El azar, la casualidad, quiso que precisamente aquel 68, Madrid, Chamartín y París quedaran comunicadas por medio de la inauguración del servicio directo vía Irún del tren Talgo. Después de 180 años como colonia española, Guinea Ecuatorial pasaba a ser país independiente el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. El 850 pretendía superar las prestaciones del utilitario 600. La chica de moda, Maciel, era el reclamo para la presentación en sociedad del nuevo SEAT. Las imágenes de Franco pescando enormes salmones eran reproducidas una y otra vez en todos los medios de comunicación. El régimen resistía todas las críticas, desde dentro y desde fuera. Poco después de que Fernández Miranda pronunciara unos discursos que entonces fueron recibidos por el sector aperturista con júbilo sobre las asociaciones políticas, pues Franco pronunció un discurso, creo que en Sevilla, en donde dijo los partidos políticos en España jamás. La España del 68 evidentemente era consciente de que una etapa estaba aproximándose a su fin. Había distintas ideas de cómo había que convencerlo. Yo siempre defendí una teoría que al final creo que es la que más se parece a lo que ocurrió, la teoría de las reformas. Se halla estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó... Las cortes franquistas a las que yo pertenecí como procurador familiar, que se llamaba entonces, fueron las primeras elecciones, no totalmente elecciones democráticas, porque solamente votaban los cabezas de familia y las mujeres casadas, pero eran unos plenos, pues, para decirlo de alguna manera gráfica, muy dóciles o muy domesticados. Los plenos se desenvolvían de una manera prevista. Yo siempre he dicho
que a raíz del fuero de los españoles, que decía que los españoles gozarían de tales y tales facultades, muy bien, pero luego cada una de las leyes que salían en estas materias sobre la asociación tenía un primer artículo que decía se garantiza la libertad, o sea, de prensa, o la libertad de pensamiento de libertad, y había un segundo artículo que decía no se permitirán asociaciones que sean contrarias a los principios fundamentales del movimiento. Mientras el general Franco asistía en loor de multitudes a actos religiosos oficiales, cristianos de base, sectores de la Iglesia, cuestionaban abiertamente las decisiones que suponían represión política y de pensamiento. Todo era muy estricto, todo era pecado, todo, o sea, era, yo, por ejemplo, mi alejamiento de la Iglesia yo creo que vino por ahí, lo razono ahora y yo pienso que vino por ahí, porque era todo tan increíble que era imposible que si Dios era amor, el amor fuera tan malo. España del 68 era un país sórdido, en lo moral, como en lo estético, como en lo político. Un país de sacristía, rancio, perfectamente putrefacto. Aquel 68 hay en España 3 millones de hogares con televisor. El consumo crece, los tejados se pueblan de antenas y la televisión alcanza la categoría de influyente. La información de los telediarios, los discursos del Generalísimo, las series costumbristas y especialmente algunos concursos que dan dinero y fama son los programas favoritos de los espectadores. 1 millón para el mejor. El mejor hasta ahora es don Rafael Canalejo Cantero, alcalde y jefe local del movimiento de Belmet. ¿Le vamos a recibir? Bien lo sabe Dios, no tienen razón, Gibraltar español. Era una España muy en blanco y negro, la televisión era en blanco y negro, las señoras siempre se vestían de negro, el blanco lo usaban solo las novias para casarse, aunque no fueran vírgenes, pero había que seguir con las normas, las niñas de primera comunión y luego el alivio luto. Todo era una cosa de apariencias y de formas. Era una sociedad pacata, retraída y un poco mentirosa, no se hablaba de verdad. Y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Y cuando era el día en que sentí el amor, andando por la vida, aprendí esta canción. Yo no quería ser la niña de la, lo que pasa que lo único que querían que fuese es la chica que podía manipular el régimen, lo que pasa que siempre se han vengado mucho de mí porque no me dejaban. A mí me pareció que era venir, que era avanzar un poquito en mi carrera, tenía 19 años y lo aproveché, venía convencida de que no iba a pasar nada porque nunca nos habían dado ni para tabaco. Pero en el momento en que oí la canción me pareció facilísima y dije, pues hasta ganar. Los Beatles cantan aquella canción que se llamaba Lucy in the Sky with Diamonds, cuyas iniciales son LSD, Lucy in the Sky with Diamonds. El LSD es la droga, era la droga en ese momento. Entonces la droga todavía no era el enemigo, era algo que podía liberar a la juventud de una pesadumbre exterior, de una pesadumbre paternal. How many times can a man turn his back and pretend that he just doesn't see? Las canciones con mensaje, el folk, el rock anglosajón de los Doors, invaden las fiestas de aquella generación entusiasta con los Stones y Mick Jagger. Miguel Ríos triunfaba con el Río Aquel y creaba un estilo propio de rock español que ha resistido el paso del tiempo. En el río aquel. El conjunto de rock más popular de España era Los Bravos.
Mientras el dúo formado por Juan y Junior triunfa con Anduriña, Rafael es el intérprete que hace las delicias de un público más convencional. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Julio Iglesias ganaba el Festival de Benidorm con La vida sigue igual. Que ríen, otros llorarán. Y Mendoza pone en juego el balón. Barcelona y Real Madrid van a disputar una final histórica. De Schack se interna y devuelve hacia el centro. Gol en propia puerta. Los presidentes don Narciso de Carreras y don Santiago Bernabé. Manolo Benítez, el cordobés, lidia a su segundo con su peculiar estilo. Pero de repente sucede lo insólito. Un espontáneo con muy poca pinta de tal salta al ruedo y juega con el toro. Se trata del matador Miguelín, el cual, según afirmó, lo hizo por ciertas diferencias particulares con el de Córdoba. Manuel Benítez dice que aquí no ha pasado nada. Piensa matar. No tengo palabras, no hay palabras en el mundo para expresar esta emoción del público tan buen español. ¡Arriba España! ¡Muy bien! Los dos Manolos del tenis, Santana y Orantes, daban la sorpresa al eliminar a Inglaterra de la Copa Davis. Triunfo español. Santana manda su raqueta al aire. Fox la manda a otro lugar. Pero hay saludos y congratulations. El jefe del Estado, generalísimo... Con Villar Palasí de ministro de Educación, el general Franco se inicia en una serie de tímidas incursiones en las escasas muestras de arte contemporáneo que pueden verse en España. Se dirige al Palacio de Cristal, donde se encuentran las restantes secciones de la exposición. En la de escultura hay obras con tendencias definidamente actuales. España es un país que después de la guerra unas veces quería aparentar unas ciertas libertades para dar la cara al extranjero de que era un país un poco abierto ya a las nuevas corrientes que se iban a incorporar poco a poco, ¿verdad?, lo que pasaba en Europa. Pero en cuanto veían las orejas al lobo, inmediatamente cerraban todas las cosas, ¿verdad?, atornillaban todo, ¿no? Los festivales internacionales de Montré primero y de Montecarlo después otorgan su premio a historias de la frivolidad. Bajo el disfraz de un guión cómico, Chicho Ibáñez, el serrador, escondía una crítica a la censura que él mismo sufría entonces en su trabajo de realizador. El censor me hacía llevar a una chica antes de grabar a su despacho y tenía 1 metro. Entonces medía la minifalda, esto a las señoras les va a divertir mucho, del suelo al borde de la minifalda, sin detenerse a pensar que a lo mejor la cintura estaba más arriba o estaba más abajo. O sea, era una medición ridícula, no del borde a la rodilla, sino del borde al suelo. El censor, un hombre entrañable pero muy censor, había dicho que si eso se emitía, él dimitía. Mi mayor satisfacción fue volver con el premio de Montecarlo e ir a ver a don Paco y decirle, bueno, don Paco, ¿cuándo dimitimos? Y además, don Paco, también le han dado un premio pequeño, casi ignorado, que es el premio UNDA, que es el premio que da el Vaticano. O sea, mire usted por dónde. Lo que usted decía que era una barbaridad, recibe el premio del Vaticano. Don Paco bajó la mirada, hizo una pausa de unos segundos y me dijo, allá ellos, refiriéndose al Vaticano.
Nosotros en aquella época fuimos unos auténticos doctorados en saltarnos la censura a través del gesto y a través de trucar los ensayos para los censores. Y llegamos a expresar unas cotas altísimas de libertad en los espectáculos que hacíamos, justamente por esta habilidad en saltarnos la censura y seguramente por la suerte de expresarnos básicamente en gestos. Las reiteradas suspensiones y secuestros del diario Madrid provocarían tiempo después su cierre y la voladura de su edificio por problemas económicos. Las tiradas medias de los periódicos aumentaron ligeramente, aunque los índices de consumo estaban muy lejos de la media europea. ABC y La Vanguardia vendían 200.000 ejemplares diarios. Le seguían el diario Pueblo de la organización sindical y el Ya, publicado por Editorial Católica. Cuadernos para el Diálogo y la revista Triunfo eran las referencias de la oposición democrática. Cuando viene la ley de prensa, la llamada ley Fraga, fue un paso importante porque se suprimió la censura previa. No desapareció el riesgo para una publicación, puesto que con intervención ya judicial podía ser secuestrado un número y algunos números de cuadernos fueron secuestrados después de la ley de imprenta, de la ley de prensa. Parecía que la censura se suprimía, pero se obligaba en cierta forma a lo que se llamaba la censura voluntaria, que era quizá una hipocresía peor. Es decir, si tú llevabas tus originales a la censura, tenías la posibilidad de que te dijeran que no o que sí. Si no los llevabas, podías ser perseguido después. Pero lo cierto es que los pasos que se dieron fueron irreversibles. Pues ocurre lo que ocurre, cuando hay una crisis política, efectivamente siempre se busca chivos expiatorios, y unas veces con razón y otras con otras. Algunos teníamos la obligación de defender la ley frente al incidente concreto, y eso es lo que hicimos. En el año 68 ETA empieza a matar y desgraciadamente todavía no ha cesado de matar 30 años después. Yo creo que el primer asesinato que se produce de ETA es a un modesto agente que si la memoria no me falla se llamaba Pardines, y más tarde a un comisario de policía llamado Melitón Manzanas, que según acusaban algunos sectores del País Vasco, pues era especialista en alguna clase de torturas, que indudablemente fue una venganza de la ETA. ETA quizá es del único grupo que conozco yo en el mundo que no surge de un partido político y por tanto con una ideología, una estrategia y un programa muy claro, sino que surge un poco de ninguna parte, sin padre ni madre. El Consejo de Ministros tomaba la decisión de decretar el estado de excepción en la provincia de Guipúzcoa. Hubo varios estados de excepción en el País Vasco y eran estados de excepción que reprimía por igual a todos los adversarios del régimen y tuvo un efecto negativo, el sentido radicalizador en todos los sectores de la sociedad vasca, ¿no? En el Palacio del Pardo, Su Excelencia el Jefe del Estado, en víspera del glorioso patriarca San José, saluda a los 4 matrimonios españoles galardonados con los premios nacionales y provinciales de natalidad correspondientes al año actual. En total han tenido 72 hijos. A mí lo que me importa de verdad son mis hijos. A ellos les gusta correr por la playa o por el monte, ya sabe. La obra sindical de educación y descanso tiene tu carné. Pídelo. El Papa Pablo VI hacía pública la esperada encíclica Humani Vitae tras 4 años de estudio. El Vaticano rechaza el uso de píldoras anticonceptivas o cualquier otro método que no sea el de la continencia periódica para limitar la natalidad. La encíclica denuncia las gravísimas consecuencias del uso de métodos artificiales. Me parece que era ensuciar un poco a las personas, limitándoles su actividad sexual, ¿no? Y bueno, pues eso, pues yo creo que de alguna manera nos castró un poco a la gente que éramos menos, que estábamos menos educadas en ese sentido, ¿no? Yo creo que fue un poco castrante. Muy tarde nos hemos podido quitar toda esa mierda de encima. Y que la mujer presta mucho más servicio, cuidando a los hijos en la casa
y atendiendo a su familia que trabajando en una oficina, en una fábrica o donde sea. Es decir, si va a seguir trabajando en la oficina o en la fábrica y los hijos van a estar abandonados, entonces para eso no. Siempre me parecía que vivía en el culo del mundo y que yo leía revistas de cine, por ejemplo, y yo decía, pero bueno, ¿cómo pueden vivir esta gente? O sea, a través del cine, a través de mi profesión, yo ya veía las diferencias abismales que había de unas vidas a otras. Yo me sentía una mujer como machacada y sin libertad para nada. Pues esto, que las cosas duran mientras duran. Ya, ¿y los hijos? Si no tenemos hijos. Pero los tendréis, ¿o no? Yo no estoy preparada para esto. La verdad es que son años muy dolorosos, ¿no? Para los que empezábamos a hacer cine o escribir o a lo que fuere, ¿no? Y de hecho muchos de nosotros, o gran cantidad de nosotros, se marchó fuera de España porque no podía soportar las tensiones que había en el país. En España los símbolos a imitar por muchos de los jóvenes de aquella época se sitúa en la revolución cultural iniciada en China por Mao Zedong. 850 millones de ejemplares del libro rojo de Mao se vendieron por todo el mundo. También la revolución cubana liderada por Fidel Castro y las acciones del Che eran referentes casi míticos. Para nosotros el Che Guevara tuvo carisma indiscutible y prácticamente yo creo que nadie dejábamos de tener emblemas, efigies, imágenes de Che Guevara por todas partes. Incluso era una especie del propio desafío el portar algún tipo de indumentaria o de aspecto físico que nos pudiera emparentar de alguna forma con el Che. La revolución china, la revolución cultural china de alguna forma también influyó mucho en cuanto a que podía haber otras alternativas, ¿no? Contra ese famoso sistema. Aquella primavera, en Praga, las reformas iniciadas por Alexander Dubček como nuevo secretario general del Partido Comunista eran observadas con cierta sorpresa e incredulidad tanto en Occidente como en la Unión Soviética de Brezhnev. En las calles se podía hablar con libertad de política, de literatura, se rehabilitaba a ciudadanos perseguidos, había derechos individuales y de libertad de prensa. Se najednou celá ta společnost rozvinula, začaly vznikat nové organizace, nové kluby. Všichni prostě chtěli přinést něco nového. Jenom když si vezmeme, kolik lidí věnovalo své poslední šperky na zlatý poklad republiky, že přicházeli důchodci, kteří měli třeba, žilo se jim velmi špatně a přinesli své vkladní knížky, aby ta republika byla bohatší, aby si mohla ledacos dovolit. Myslím, že to byly takové ty nejdůležitější momenty z hlediska novináře. Aquel 20 de agosto, las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Dubček era confinado en Ucrania. Los carros de combate avanzan por las calles de Praga. Solo tienen enfrente a estudiantes y ciudadanos. No, lidé, když zjistili, co se děje, tak nemohli dělat nic jiného, než zvolit pasivní rezistenci. To znamená nedělat pro okupanta vůbec nic. Nepodat mu ani vodu, nebýt mu v ničem nápomocný a kdo mu bude pomáhat, tak je prakticky nepřítel těch ostatních. To byla jediná možnost a myslím, že díky právě té pasivní rezistenci tomu, že lidé stáli za vedením tohoto státu, za ústavními činiteli, se nakonec podařilo, že celý plán Brežněvův selhal. Héroes o inconscientes, los jóvenes resistentes tratan de impedir el avance de los tanques por su ciudad. La fragilidad del ser humano se pone en evidencia ante la brutalidad mecánica de un carro de combate. Las banderas, las manos, la protesta no es suficiente para frenar la fuerza de 250.000 soldados armados, muchos de ellos siberianos, que no sabían explicar los motivos de una invasión contra un país como ellos, miembro del Pacto de Varsovia. Ce qui se passait à Prague à ce moment-là n'a aucun rapport avec ce qui se passait à Paris en mai 68. Mai 68, à côté de ce qui s'est passé là, était une grande kermesse. Et là, c'était très, très sérieux.
La invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia fue un jarro de agua fría sobre todas las ilusiones y las esperanzas que podíamos tener los que en aquella época militábamos en el Partido Comunista y en el Movimiento Comunista Internacional. La ocupación cuesta la vida de 70 ciudadanos checoslovacos. Yo recuerdo haber llorado, Yo recuerdo haber llorado ante las noticias que venían de Praga. Me parecía inconcebible, ¿no? Me parecía como una gran traición, ¿no? Pero también tuvo un aspecto extraordinariamente positivo. En aquel momento, por lo menos para un puñado de personas entre las que me encuentro, quedó demostrado que el comunismo real solo servía para una cosa, para desaparecer. Y por tanto, ya no era ningún modelo a seguir. Quería alcanzar junto a su pueblo la tierra prometida. Harto de segregación, cansado ya de tantas humillaciones, el reverendo Martin Luther King encabeza las marchas por la libertad, reclamando la igualdad de derechos con los blancos. Su estrategia consiste, al igual que hiciera Gandhi en la India, en la desobediencia civil, la no violencia y la denuncia de la injusticia. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Su asesinato en Memphis es la historia esperada de una muerte. El presidente Johnson decreta un día de luto nacional, pero en más de 50 ciudades estallan violentos disturbios entre policías y las minorías negras. El asesinato de Luther King provoca la violencia que siempre había combatido. Las fuerzas federales intervienen causando más de 30 muertos. Quizá el movimiento negro, el asesinato de Martin Luther King, quizá le dio un impulso hacia adelante, hacia la posibilidad de ver que no bastaba con el pacifismo del tío Tom, sino que había que tener una lucha un poco más dura, una lucha un poco más fuerte. La fuerza del Black Power se pone de manifiesto en los Juegos Olímpicos de México de aquel 68. Los atletas afroamericanos Tommy Smith y John Carlos dan la espalda a la bandera de la Unión alzando el puño enfundado en un guante negro. Vietnam se había convertido en otra pesadilla para los Estados Unidos. A pesar de concentrar a primeros de año más de 500.000 de hombres, la victoria militar no llega. Al contrario, la ofensiva del Tet pone en serios apuros en febrero al ejército norteamericano. Las escalofriantes imágenes de la guerra entre un David y un Goliat dividen a amplios sectores de la opinión pública estadounidense. En quelques heures, une journée, 2 journées, la vie est ressortie, c'était complètement mort. Moi, j'étais, bien sûr, c'était sous les bombes. Et là, ce qu'il y a d'extraordinaire partout en Orient, et au Vietnam en particulier, à quelle rapidité la vie reprend. Et vous voyez les petits vendeurs, au milieu des ruines, il y a une vieille Vespa, c'est Pélicable, des petits vendeurs partout qui reprennent. El presidente Lyndon Johnson anuncia que no se presentará a la reelección. El senador Robert Kennedy entra en competición para ser candidato demócrata a presidente, pero muere asesinado en un hotel de Los Ángeles tras ganar las primarias de California. Y el republicano Richard Nixon es elegido nuevo presidente de los Estados Unidos. President of the United States. And will to the best of your ability. And will to the best of my ability. El Vietnam, sobre todo en Estados Unidos, creó una nueva sociedad en Estados Unidos. Es decir, se suele decir, y es muy probable, que Estados Unidos perdieron la guerra del Vietnam porque su sociedad no quiso continuarla. Es decir, porque apareció una que se llamó New Left, la nueva izquierda, porque apareció el movimiento racial, el movimiento de defensa racial de los negros, porque empezaron los desertores de la guerra del Vietnam, es decir, porque la sociedad americana no creyó que aquella guerra fuese justa ni razonable. Las atrocidades de la guerra del Vietnam quedarán reflejadas para siempre en la imagen del general Loan disparando a sangre fría a la sien de un combatiente Vietcong.
veces se dice que el tránsito a la democracia comenzó en 1975, cuando muere el general Franco, y eso no es exacto. Es decir, hubo un periodo muy importante que son los años 60. La década de los 60, por muchas razones, fue fundamental. Ese placer de rebelarse, de mandar al diablo todas las formas de tradición bien pensante, de jurarse solemnemente que nunca formaríamos parte de los bien pensantes, eso es lo esencial. Me divierte mucho ver por demás a los hombres del 68, a los jóvenes del 68, pues hoy pacíficos ministros, subsecretarios, con altos puestos en los bancos, con la Comisión d'Europa. Politiquement, oui, ça a été un échec. Le pouvoir politique est resté en place, mais socialement, culturellement, ça a été le début d'une modernisation, d'une réforme en profondeur de la société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire échec? Le monde a changé à la fin des années 60. On veut, c'est de vivre avec des œillères comme ça, marcher dans un couloir, vous ne voyez rien d'un côté, tout droit. En el 68 pasamos de un compromiso público a una moral puramente individualista, a una cultura de lo privado. Nosotros hemos querido dar a nuestros hijos, a las generaciones más jóvenes, aquello que nosotros no habíamos tenido. Hemos dado, naturalmente, muchísimas más cotas de libertad y de abundancia. Físicamente aquí estamos, somos muchos más, somos más altos, más gordos, comemos mejor y cada vez hay algún tío que salta 2 centímetros más de altura. No, no, si la especie físicamente va muy bien, la especie Homo ethicus, Homo moral, esa es la que ha desaparecido. Aquí ya lo único que queremos es que el sistema exactamente no te condene al total fracaso. Eso es por lo que pelea la juventud. Je crois qu'il est beaucoup plus difficile d'être jeune aujourd'hui qu'il y a 30 ans, parce que être jeune aujourd'hui, c'est vivre avec une quinzaine d'années de chômage, de culture du chômage, 2e génération, 3e génération de chômage. Pero las utopías, se quiera o no, si están en la lógica de la sociedad, se cumplen. Es decir, el mayor revolucionario es el tiempo. Es lento, pero es un revolucionario muy seguro y muy firme. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez, a oxidados dictadores. El 68, lo que ha llovido desde entonces. Y dentro de 7 días, en su semanal cita con la actualidad que les ofrece Documentos TV, podrán conocer un peculiar, peligroso y apasionante trabajo, el de investigador de incendios. Le grité a la otra chica, ¡hay un incendio! Unos misteriosos incendios provocados estallan en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. Comenzamos una carrera contrarreloj, preguntándonos cuándo se declararía el siguiente incendio. Nos confesaron que cuando comenzaron a provocar incendios, les inundó una sensación de poder, que les gustaba. Unos equipos de tecnología avanzada ayudan a los investigadores en la caza del pirómano. La caza del pirómano es el título del reportaje cuya emisión va a ser casi coincidente con un hecho que, desgraciadamente, se suele repetir en esta época, los incendios forestales. El año pasado, por ejemplo, se quemaron en España 80.000 hectáreas y 5 personas perdieron la vida en esos siniestros. El reportaje muestra las investigaciones realizadas por un equipo de expertos, por un equipo de investigadores de incendios, una mezcla de detectives, bomberos y psicólogos. Será dentro de 7 días. Les espero aquí, en la 2.
en Documentos TV para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches.